diseño. Le vamos a llamar ecuación de diseño a el balance que nosotros tenemos que hacer para que esa reacción sea eficiente y esa reacción sea la reacción necesaria para que yo pueda llegar a mi producto, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de reactor, es como también se va a modificar lo que es mi reacción, mi ecuación de diseño, ¿de acuerdo? Verás que no cerra aquí. Bien. Y para eso nosotros vamos a elegir reacciones que puedan detectar o que se pueda realizar una cinética química. ¿Qué significa cinética química? Que realice un movimiento, que realice una velocidad, que esa reacción sea capaz de generar un cambio para que yo pueda llegar a lo que es mi producto. Entonces necesito que esas reacciones se puedan fusionar de tal manera que llegue a mi producto, pero ¿a qué velocidad? ¿Sí? Entonces, mientras más veloz sea o mientras más rápida sea mi reacción, mucho mejor. ¿Sí? Hay reacciones que a lo mejor me pueden tardar mucho más tiempo y no me va a servir porque al fin y al cabo, cuando tú generas reacciones que son muy lentas. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que también la cinética química sea lo más rápido posible el resultado de esa reacción, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está involucrada la cinética química aquí. Por eso está involucrado las ecuaciones de diseño, ¿ok? Y una vez que nosotros detectemos lo que es el tema de cinética química, ya elijamos cuáles son esos elementos con los cuales van a contribuir a nuestra reacción, nos vamos a topar con velocidad de reacción, ¿sí? Es la rapidez con que se va a consumir una cierta cantidad de moles de una especie química para formar otra. ¿Qué significa esto? Es la velocidad en la cual una parte o la masa de lo que va a entrar, ¿sí? Se va a convertir en otra forma. Entonces, esa es mi velocidad de reacción, rapidez, que por eso también está involucrado en esta reacción química. Y lo voy a tener con estas siglas menos R sub A, ¿de acuerdo? Ok, bueno, dentro de las reacciones dice que vamos a conservar la masa total. ¿Qué significa que vamos a conservar la masa total? Significa que vamos a ver lo que nosotros conocemos como que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Entonces, se va a transformar la reacción, pero va a seguir conservando la misma masa. Entonces, en las reacciones químicas, las masas siguen estando y conservándose tal cual. Simplemente se va a convertir en otra cosa, pero vamos a conservar las fracciones moles o la masa de esa reacción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dentro de ese es otro de los requisitos para el cálculo de reactores. Entonces, aquí vemos uno que se llama especies individuales. Entonces, ¿qué significa especies individuales? Significa que nosotros tenemos que detectar cuáles son dentro de esos elementos, dentro de mi reactor, cuáles son los que sí van a reaccionar y cuáles son los que no van a reaccionar o qué se está produciendo. Entonces dice que son reactivos si desaparecen. Entonces, si empiezan a desaparecer lo que yo estoy colocando, desaparece, entonces se va a convertir, ese es mi reactivo, ¿sí? Y mi producto va a ser si veo que se está formando otra cosa. Si se está formando otra cosa, significa que es mi producto, ¿sí? Dice con una velocidad dada. Entonces, así es como yo voy a detectar cuáles van a ser mis reactivos
y cuáles van a ser mis productos dentro de mi reacción. ¿Sí? Ahora dice, velocidad de desaparición de una especie. Es el número de moléculas A que pierden su identidad química. O sea, estos reactivos van a perder su identidad química. O sea, son los que van a reaccionar. Y por unidad de tiempo y volumen debido a la formación de enlaces químicos. Es decir, esos reactivos se van a empezar a transformar cuando vaya pasando cada vez el tiempo y cuando también se vaya modificando su volumen, ¿sí? Va a empezar a disminuir ese volumen. Entonces, significa que son las características de un reactivo como tal, ¿sí? Ahora, dentro de esas reacciones, yo voy a tener 3 tipos de reacciones en las cuales me voy a encontrar dentro de mi reactor. La primera reacción se llama reacción de descomposición. ¿Cuál es esa? ¿Qué característica tiene esa reacción de descomposición? Dice que los reactivos se van a romper en moléculas más pequeñas y se van a fragmentar. Simplemente se están descomponiendo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el primero. Ahora, el siguiente se va a llamar reacciones de combinación. ¿Cuáles son? Cuando se van a unir 2 o más moléculas. Cuando se unen 2 o más moléculas dentro de mi reacción, le voy a llamar que es una reacción de combinación. Y cuando dentro de mi reacción hay un cambio en su configuración electrónica de ese reactivo o de ese elemento, dentro su configuración electrónica se modifica, le voy a llamar isomerización, ¿sí? Esos son los elementos con los cuales necesito para que pueda detectar quién es el reactivo, quién es el producto, qué tipo de reacción es, cuál es la velocidad a la cual está cambiando, ¿sí? Qué tan rápido lo está haciendo cinéticamente y qué ecuaciones me tienen que ayudar para que yo detecte y genere el tipo de reacción que yo quiero, ¿sí? Entonces, todos esos requisitos son necesarios para que tú empieces a calcular un reactor, para que tú sepas cuáles son los comportamientos de ese reactor, ¿sí? Ok. Bueno, ahora, ejemplificando, vamos a poner la reacción de descomposición, por ejemplo, nosotros generalmente lo vemos así cuando estamos en balance de materia, una entrada y me va a generar 2 salidas, ¿no? B más C. Entonces, un ejemplo es el cumeno, que chequen que el cumeno se va a descomponer en lo que es el benceno y el propileno, ¿sí? Entonces, cuando yo detecto este tipo de reacción, bueno, es una reacción que se va a descomponer en 2 elementos distintos con al que entró, ¿sí? Entonces, para hacer nada más como ejemplo, es un componente natural del petróleo crudo. Generalmente son hidrocarburos. ¿Por qué son hidrocarburos? Aromáticos. ¿Por qué? Porque están compuestos de un benceno. ¿Porque están compuestos de qué? ¿Porque están compuestos de qué? De carbono e hidrógeno. Están compuestos de carbono e hidrógeno nada más, ¿sí? Entonces, hacen distintas configuraciones electrónicas, pero solamente son carbono e hidrógeno. Entonces, cuando es así, cuando solamente hay carbono e hidrógeno, son hidrocarburos, ¿sí? Entonces, el primero es el cumeno, el benceno más propileno, que me va a generar una reacción de descomposición. La siguiente es una reacción de composición, como es el propileno más hidrógeno, va a ser igual a lo que es el propano. Entonces,
¿Qué significa? Se está fusionando en otro elemento más, que es lo que va a ser el propano en esta ocasión. Entonces les puse aquí cada uno de los ejemplos del propileno, por ejemplo, siglas PP, materiales plásticos utilizados, tereftalatos de polietileno, las empresas que tenemos aquí. Sus usos abarcan textiles, envases hasta dispositivos médicos. También tenemos lo que es el hidrógeno, encuadres, pilas de combustible, producir electricidad. Y el propano, pues el gas propano que utilizamos casi en las cocinas, y en el calentamiento de agua, en fin, ¿sí? Chequen cómo dos elementos se están fusionando para generar otro más, completamente distinto, ¿sí? Esto es una reacción de composición, ¿de acuerdo? Y bueno, y esta es una reacción de polimerización, que es lo mismo, es un ejemplo de isomerización, es un ejemplo de isomerización. No se le va a llamar polimerización, no, es un ejemplo de la isomerización, es, por ejemplo, la polimerización. ¿Qué significa? Aquí tenemos a este elemento, ¿qué es? ¿Qué es esto? C2H4. Etileno. Etileno. Es etileno. ¿Y qué me va a generar? Polietileno. ¿Sí? Entonces chequen cómo simplemente está cambiando, pero su configuración electrónica. Entonces, cuando nosotros tengamos un elemento que empieza a cambiar su configuración electrónica, estoy hablando de una reacción de polimerización. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, dentro del cálculo de los reactores, voy a encontrar lo que es la velocidad de reacción. Entonces, esta velocidad de reacción dice que si R ¿qué? ¿Es mayor o menor? Es mayor. Si R es mayor que 0, es un producto, es decir, que se va a formar, ¿sí? Y si R sub I es, lo voy a hacer más chiquito, es menor a 0, significa que es un reactivo y es decir, que se va a consumir. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, voy a tener una de las fórmulas necesarias para las reacciones y le voy a llamar ley de velocidad, ¿sí? Que incluso a lo mejor ya lo han de haber visto por ahí en fenómenos de transporte o en alguna otra materia. Entonces, esta ley de velocidad es una ecuación algebraica que va a depender, pero de la concentración en la cual está mis elementos, o sea, la concentración, la cantidad, quién está de una manera mucho más elevada que la otra, entonces va a depender de eso, ¿sí? Va a depender de eso. Dice que la velocidad de desaparición es menos R sub A, que es la que tenemos aquí. La constante que está en función de la temperatura es la que vamos a tener aquí, ¿sí? Y la constante, ¿qué significa esto de constante que está en función de la temperatura? ¿Qué entienden como una constante que está en función de la temperatura? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la temperatura porque es necesaria y se involucra mucho en una reacción? Porque al fin y al cabo es un número que al fin y al cabo siempre va a estar en constante movimiento o va a estar en números distintos. Por eso es una constante al fin y al cabo. O sea, la temperatura en cierto tipo ahora sí que de temperatura, ¿cuánto va a estar? ¿No?
y ahora en otra a cuánto va a ser la velocidad, y ahora en otra en cuánto va a ser. Entonces, prácticamente es una constante que dependiendo de la temperatura siempre va a estar variando. Entonces siempre va a estar variando. Por eso dice constante que está en función de la temperatura. Es una constante que va a ser variable muchas veces. Porque se acuerdan que les dije que la temperatura es una de las formas en las cuales siempre va a estarse modificando, y también nunca es una de las magnitudes que también no voy a tener siempre controlada, ¿sí? Por diferentes cuestiones. Entonces, y la constante en función de las concentraciones es lo que voy a tener como F minúscula, y dependiendo de las concentraciones en la cual va a ser mi alimentación. Bueno. Y bueno, en esta parte de aquí, yo les puse otra ecuación, si ustedes ven en la parte de acá abajo, porque esa ecuación se va a llamar ecuación de Arrhenius. ¿Por qué necesito la ecuación de Arrhenius dentro de un cálculo de reactores? Porque esa ecuación de Arrhenius va a ser mi expresión matemática en la cual yo voy a comprobar qué tanto depende la constante de velocidad o cinética de una reacción química, ¿sí? Por eso dice con respecto a la temperatura que se lleva a cabo en una reacción. Es decir, qué tanto va a depender mi constante de esta temperatura. Y yo lo voy a detectar con la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Entonces dice que la constante cinética depende, que entre paréntesis dependiente de la temperatura va a ser K multiplicado, o entre paréntesis T mayúscula, energía de activación. ¿Alguien conoce qué es energía de activación? La energía necesaria para que ocurra la reacción. ¿Mandé? No es la energía necesaria para que ocurra la reacción. Es la energía mínima. Mínimo. Es la energía mínima que yo necesito para que se realice la reacción mínima, ¿sí? Entonces, eso se llama energía de activación, ¿de acuerdo? Entonces, R, constante universal de los gases, y factor de frecuencia de las colisiones es lo que tenemos como el K sub 0. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Este tema en particular se me olvidó comentarles desde la otra vez que no hemos tenido clases y que hicimos el examen y todo eso. Entonces, esta es una de las partes que teóricamente son necesarias, que tenemos que saber. No sé si tengan por ahí alguna duda. ¿No? Ahora, otra cosa, la ecuación de reacción generalmente son integrales. Entonces, vamos a tratar de, me imagino que tienen al tiro la integración, entonces es lo que vamos a estar viendo mañana. Espero que el viernes realicemos, o sea, en estos días realicemos los problemas, y el viernes estaba pensando, como en el otro grupo, que tengan una participación para qué resultados les va a dar en cuestión de ponerles un pequeño problema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? No, profe. No, profe, todo bien. Flavio, ¿sí? Maestro, disculpe, la K0, que no me acuerdo cómo dijo que se llamaba, algo deficiente, ese nos los va a dar el problema. ¿Cuál? En la ecuación de Arrhenius. Sí, la ecuación de Arrhenius, ¿qué tiene? Que la K0, la K que tiene un círculo al final, abajito, ese nos los va a dar el problema. Sí, ajá, generalmente también, generalmente también los que son las constantes ya vienen unas tablitas en donde vamos a ver que ya se realizaron ciertas experimentaciones en donde ciertos equipos
se va a ver a qué temperatura la constante va a tener esa numeración. Entonces, cada uno de los equipos va a manejar una constante distinta. ¿Y por qué? Porque son distintas reacciones. Vamos a manejar a veces reacciones, por ejemplo, ¿qué tipo de reacciones podríamos utilizar en un reactor intermitente, por ejemplo? Analizándolo así, ¿qué tipo de reacciones podríamos hacer en un reactor intermitente? ¿Qué tipo de reacciones podríamos hacer en un reactor tubular? ¿Cuáles creen? Bueno, yo siento que en un reactor intermitente podría ser una de combinación, ¿no? Una de combinación. Ajá. ¿Por Sí. qué? Una de composición. Bueno, yo creo que combinación porque en un reactor intermitente pues solamente es agregar una cantidad de materia y al final va a salir un producto, ¿no? Pero pues para que salga ese producto tiene que haber como una especie de agitador mecánico dentro que haga esa mezcla. Entonces ahí es donde se van a combinar esos reactivos para obtener un producto. Entonces por eso siento que de combinación. Así es. ¿Sí? Entonces, generalmente en un reactor intermitente vamos a tener reacciones de combinación. Vamos a obtener otra cosa con dos elementos que están entrando y se va a generar otro completamente nuevo y distinto. ¿Sí? Entonces, desde ahí es como estamos viendo cómo se efectúan las reacciones y dependiendo de esas reacciones es conforme vamos a elegir qué tipo de equipos son. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser en la descomposición? De los que hicieron el examen, vieron ustedes la teoría y cómo se clasificaba cada uno de los equipos, así que pueden detectar cuáles son, por ejemplo, los de isomerización y los de descomposición. ¿Qué equipos podríamos utilizar en el de descomposición? Marcos, Naive, Aranza. Pues la descomposición podría utilizarse desde reactor. ¿Cuál? Un bioreactor. Un bioreactor. ¿Por qué Alejandro un bioreactor? Pues con el ejemplo que usted nos dio en las diapositivas anteriores, mencionaba que había una descomposición para generar lo que es el biogás, donde entran los compuestos o elementos biológicamente activos. Uh-huh. ¿Y qué más? Y pues básicamente ellos se alimentan y se encargan de descomponer las sustancias o la materia prima que está ahí para generar otro producto. Entonces yo creo que esos reactores o si ese reactor utiliza una reacción de descomposición. Ok, ¿alguien más? Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? En la reacción, bueno, en catálisis de la descomposición del amoníaco, que ocurre acá en petroquímica, que se utiliza un tipo de catalizador para poder separar el amoníaco creo que del aire. Bueno, no me acuerdo si era la combinación de un gas, pero creo que era del aire. Uh-huh. Pero no sé si es continuo o semicontinuo, solo sé que es catalítico. Ahí sí ya no sé. Ok, sí, es catalítico, es heterogéneo, pero entonces, ¿qué tipo de reacciones? De descomposición. De composición. Descomposición. Descomposición. Sí, porque se separa el amoníaco del aire, algo así. Se separa el amoníaco del aire. Ajá, ahora de un gas, creo. Ajá, pero no me acuerdo. Se separa el amoníaco del aire, ok. Y en descomposición estamos diciendo que son reactivos que se rompen en moléculas más pequeñas, en fragmentos, ¿no? Entonces,
Entonces, dentro de este ecumeno que tenemos aquí como ejemplo, existen dos fracciones que están el benceno y el propileno, ¿no? Dentro de este mismo elemento. O sea, al fin y al cabo simplemente se le está aumentando la reacción para que lo separe, ¿no? Para que extraiga de ese ecumeno esos dos elementos. Entonces, efectivamente, Ernesto, puede ser una reacción de descomposición, porque dentro del mismo amoníaco está el aire. Entonces, yo nada más quiero sacarlo de ahí, de donde está del amoníaco, para extraer solamente ese elemento que necesito, ¿sí? Y en cuestión del que tú manejas, Alejandra, del bioreactor, siento que es otro proceso porque es un proceso como más de combinación, porque estoy generando otra cosa completamente distinta, basado en toda por ejemplo, en el biogás, de todos los microorganismos que están generando la descomposición. ¿Me explico? O sea, ¿se acuerdan que era como una alberca que era mi reactor y que tenía todos los productos, ahora sí que la materia prima, lo descompuesto, los desechos de excrementos, etc.? Entonces, ¿qué pasa? Estoy esperando que esos microorganismos generen una descomposición primero y después de que ya lo realizó, pero primero ¿qué hago? Lo combino, ¿no? Lo mezclo, por eso está ese mezclador que está ahí. Mezclo todo eso que está ahí, por eso es como si yo colocara el agua y si lo hicieran pequeñito, colocara el agua y colocara mi materia orgánica. Entonces empiezo a mezclar eso y espero a que empiece la fermentación de todo eso para que así me genere otra cosa, ¿sí? Completamente distinta. Entonces es una combino, espero y produzco otra cosa. Entonces es más de combinación que de descomposición, porque no de ahí viene ese producto como tal. Viene de un proceso de fermentación, sí, viene de un proceso de fermentación natural, pero al fin y al cabo estoy generando otra cosa completamente distinta. No lo mismo, pero en más pequeñito, ¿no? Para que pueda hacer descomposición, ¿sí? Si me explico, vean cómo al fin y al cabo cada reacción, dependiendo de lo que me está diciendo en la producción de mis reactores, es como yo digo, bueno, aquí, dependiendo del proceso, cuando nosotros estemos dentro de una industria y empecemos a leer los manuales de los procesos de los equipos, por ejemplo, en un reactor, que vienen independientes por los vendedores, y ya checo su proceso, entonces ahí es cuando voy a empezar a detectar qué reacciones son las que están. Generalmente el vendedor no te dice las fórmulas con las cuales lo está haciendo, ¿no? Porque es algo que es interno, ¿no? Esa es información interna. Nada más te dice el equipo y te dice la capacidad a la cual tienes que meterle la reacción y la temperatura, o sea, cuánto tolera mi equipo. Pero no te dice como tal qué reacciones vas a hacer. Eso ya es como política privada de cada compañía, ¿no? Pero una vez que yo esté en esa compañía y detecte cómo es su proceso, es conforme voy a decir, ok, es un proceso de descomposición. Este es un proceso de combinación, una reacción de combinación o es de isomerización. ¿Sale? Bueno. Bueno, vamos a pasar lista porque estoy haciendo un problemita de destilación. Ya dejé de compartir, ¿verdad? No hay